7 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos todos a una nueva hora informativa aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias. Martes 3 de enero estamos iniciando un año que se anuncia complicadísimo, sobre todo para la clase política, para la clase empresarial, también dicen otros, por las implicancias del caso Odebrecht, el megacaso de corrupción más grande de los últimos años. Esta empresa constructora brasileña que pues ha tenido y tiene operaciones no solamente en el Perú, por supuesto, y en Brasil, que es de donde sale, sino también en Panamá, en México, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia, en toda Latinoamérica. Es más, llega hasta el África. Y la investigación se ha puesto durísima porque ha intervenido también ya la justicia de Estados Unidos y de Suiza, lugares que se utilizaron para pues el traslado de dinero, parte del sistema financiero, de la operación financiera, para ocultar, lavar, trasladar estos sobornos que la empresa Odebrecht ha reconocido, pues que pagaba para obtener la concesión, el desarrollo de obras importantes, obras públicas, también en el Perú. Y esos 29 millones de dólares que se anunciaron eran nada más que parte, o en todo caso el inicio, estaban vinculados a un grupo de obras importantes, pero no todas las que ha desarrollado Odebrecht en nuestro país. La Fiscalía de la Nación acaba de anunciar, y ya se oficializó mediante un decreto o mediante resolución en el Diario Oficial del Peruano, la formación de un equipo especial de fiscales para la investigación de este megacaso de corrupción. Y tiene como titular, como jefe de equipo, al fiscal anticorrupción Hamilton Castro, ¿no? Un equipo de fiscales que van a investigar el caso Odebrecht y otros, y ya se ha dicho, ya la resolución misma señala, y otros, porque no son las únicas empresas que han desarrollado obras públicas en nuestro país. Hay otras dos empresas importantes brasileñas, una de ellas Camargo Correa, que ha sido señalada como pues también parte de un pago ilícito, esta vez al empresario de origen israelí Joseph Maiman, que recordemos tuvo una participación activa, pues mediática al menos en el Perú, en el gobierno de Alejandro Toledo, porque era su amigo muy cercano, ¿no? El que le ha pagado algunas hipotecas y el que le ha prestado plata para hacer otros negocios. Bueno, no decía que era así. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de este caso que empieza. Y para comentar ese panorama que tenemos de entrada en este 2017, está con nosotros el doctor Carlos Caro, abogado penalista, profesor de Derecho Penal en la Católica, en la de Lima. Doctor Caro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo está? De entrada, ¿cómo analiza usted hasta dónde puede llegar este caso, no? Fíjese, este caso tiene un impacto importante en el Perú porque después del proceso de Montesinos y Fujimori, yo pienso que es el caso más importante de nuestra historia. Si bien en términos de millones, que es un caso mucho más grande desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista local no lo es así porque estamos hablando de momento solamente de 29 millones de dólares, pero creo que hay mucho más por descubrirse. Es la puntita del iceberg, ¿no? Así es, hay mucho más por descubrirse, ¿no? Pero acá lo diferente respecto al caso Montesinos y Fujimori es que aquí estamos hablando de una forma de criminalidad empresarial que se entrelaza directamente con formas de criminalidad gubernamental y formas de criminalidad organizada. Es decir, no estamos hablando de un caso de una empresa que comete un delito de manera colateral, de manera, digamos, casual, sino estamos hablando de una empresa transnacional que se ha organizado, exactamente, que se ha organizado, ¿no?, para cometer sobornos como forma de competir en el mercado internacional en estos megaproyectos de infraestructura. Tanto así que tenía un software especial, MyWebDay, le decían, para el seguimiento de los pagos ilícitos que se hacían, y ellos mismos han reconocido, además del pago de sobornos, han reconocido el propio Marcelo Odebrecht que su empresa tenía una gerencia, una dirección encargada precisamente de esos manejos. Exactamente, que era la División de Operaciones Estructuradas, ¿no? Que tiene un nombre bonito, además muy corporativo. Claro, no puede llamarse División de Coños, claro, no puede llamarse cualquiera que lo vea en un organigrama piensa porque estamos hablando de una división propia de los proyectos y de actividades lícitas. Estructuradas. Así es, de manera que ahí se creaban empresas de fachada, se utilizaban cuentas cifradas, se seguía, digamos, un camino para esconder la ruta del dinero hasta que llegara finalmente a los destinatarios, ¿no? Entonces estamos hablando de una práctica consolidada a lo largo del tiempo, donde se han utilizado las técnicas y las artes propias de la administración empresarial, pero para cometer criminalidad, desde mi punto de vista, organizada, ¿no? Como pongo en una columna esta mañana, son empresas que no ponen bombas,
no matan, no secuestran, pero son empresas que operan como una organización criminal. Entonces aquí se da un fenómeno delictivo que entremezcla, como decía yo, y eso es lo que lo diferencia caso Montesinos y Fujimori, tres fenómenos, ¿no? Criminalidad empresarial, criminalidad gubernamental y criminalidad organizada. En el caso Fujimori y Montesinos solo teníamos un poco de las dos últimas, ¿no? El tema de la criminalidad empresarial era como una cuestión externa. Acá estamos hablando de la empresa, que es la base, ¿no? La base, digamos, a través de la cual está operado y además con un alcance transnacional que no se ha conocido en el mundo hasta el día de hoy. Claro, se admitía, por ejemplo, ya que era la multa más alta en la historia que reconoció una empresa que tenía que pagar por haber actuado indebidamente, 3.500 millones de dólares. Así es, y 2.600 en el caso de Odebrecht específicamente, pero acá viene el dato importante, ¿no? Esos 1.600 millones van a ir a parar a las cuentas de Estados Unidos, Suiza y Brasil. 80% a Brasil. Así es, y no a los otros 11 estados en los que la empresa ha sobornado. En el caso del Perú no nos va a caer ni un sol, ni un centavo. Pero la Fiscalía, doctor Caro, ayer nos ha dicho que está negociando precisamente con Odebrecht no solamente la entrega de información, sino también incluso ya un adelanto del dinero obtenido por ellos indebidamente del Estado peruano. Sí, eso sería súper importante, súper importante. Hay que entender que acá en el Perú los mecanismos de colaboración eficaz solamente están pensados para personas naturales. Hay justamente una propuesta legislativa que parece va a impulsar la congresista Karina Beteta, en el sentido de ampliar la colaboración eficaz para las empresas. Pero esto viene de la mano con una herramienta que acá en el Perú es esencial, que es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Acá, hasta el día de hoy, la responsabilidad penal en estos casos de corrupción se enfoca como un tema absolutamente individual y las empresas están al margen. Entonces, es importante que esta ley 30.424 sea ampliada en cuanto a sus aspectos para comprender no solo los casos de corrupción transnacional, cuando una empresa peruana paga a una autoridad extranjera, sino también cuando una empresa peruana paga a una autoridad peruana, de manera que pueda la empresa también ser responsable penalmente en ese tipo de casos, como en los casos de lavado de activos, por ejemplo. Y ahora cuando la Fiscalía ayer también nos informa que gracias a colaboración de la justicia británica se ha descubierto una cuenta en la que se le depositó por parte de otra empresa brasileña, no Odebrecht, sino Camargo Correa, a Joseph Maiman, una cantidad de dinero elevada, 90 millones, dicen algunos, de dólares, en relación al desarrollo de IRSA Sur, tramo 4. Eso ocurrió en el gobierno de Alejandro Toledo. Así es, fíjese, este es, como se dice en la investigación penal, la punta de la madeja, ¿no? Acá el fiscal va a tener que empezar a desenmarañar todo lo que es la ruta del dinero para ver si esto llega a alto funcionario de la administración del gobierno de Toledo. Que llegue a las manos de Maiman es algo que tendrá que explicar Maiman, pero ¿qué pasó con la plata a posteriori para efectos ya de un juicio penal, digo, ¿no? Más allá de la especulación pública o del juicio, digamos, ciudadano, sí, que es completamente inmediato. No, porque Maiman no era el Estado peruano, ni era el que desarrollaba esa obra. Así es, así es. O el concedía. O sea, esta empresa brasileña paga por obtener el desarrollo de una importantísima obra. Pero Maiman no era el Estado peruano. Así es, de manera que es probable de que él haya sido el intermediario o la fachada, ¿no? Pero para efectos ya estrictamente penales, y ahí podemos entrar a otro tema importante, ¿no? Que es el tema de cómo se desarrollan ya los casos. Probatoriamente hablando, se requiere conocer la ruta del dinero. Entonces, eso, ¿qué tan difícil es? Porque dice, ya eran tantos millones, ¿y cuál era la ruta y cuáles los responsables? ¿Cuán difícil va a ser probar eso? Sí, fíjese, si estamos hablando de corrupción a la antigua, es decir, plata en efectivo, salvo que haya la confesión de alguno de ellos, la cosa va a ser más complicada. Pero si estamos hablando de mecanismos financieros, uso de offshores, uso de empresas no domiciliadas, eso es un poco más fácil. Va a tardar tiempo en descubrir esto, pero porque se va a llegar tarde o temprano. Pero en el caso de precisamente del pago en efectivo, doctor Caro, tenemos la confesión ya de los que pagaron la coima. Entonces me parece que por ahí va a ser más fácil, ¿no? Así es. Por ese lado se va a facilitar la prueba, pero esto viene de la mano todavía con la información que tiene que entregarse en los Estados Unidos y en Brasil, porque si usted lee el documento que ha firmado la empresa brasilera el 21 de diciembre con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solamente hay 22 líneas en relación al Perú, 22 líneas. No se detallan nombres, no se detallan personas, y Odebrecht se ha comprometido a entregar la información. Entonces, hay que esperar a esa entrega de información y a que esa entrega de información luego llegue al Perú, para poder, digamos, completar los casos y poderlos armar en el camino. Ahorita el fiscal lo que tiene es la punta de la madeja, la pista inicial, y va a tener que hacer su investigación. Y otro tema aquí para ya más complicado para
para el sistema peruano, no solamente de justicia, sino también empresarial, incluso los estudios de abogados, es la responsabilidad de los socios peruanos de Odebrecht y la responsabilidad de los estudios que representaban los intereses de Odebrecht en el Perú. Fíjese, este es un tema que hay que verlo caso por caso, ¿no? Si estamos hablando de consorcios en los cuales han participado empresas asociadas a Odebrecht, lo que vamos a tener que discutir ahí es quién tenía el frente del consorcio, porque los consorcios siempre se conforman por empresas donde hay un líder del grupo, ¿no? Entonces, ese líder que, digamos, participa en el mercado, hay que recordar que la empresa Odebrecht opera en el Perú desde el año 1979, así lo indica en su página web. O sea, estamos hablando de casi 40 años de participación en el mercado de la época, digamos, del gobierno militar. Belaúnde, García 1, Fujimori 1, Fujimori 2, Fujimori 3, García 2, Toledo, etcétera. Entonces, estamos hablando de un largo periodo de tiempo en el cual esta empresa tenía larga experiencia en lo que era la participación en licitaciones públicas, de modo que ella llevaba la delantera, con lo que es probable que en muchos de estos casos los socios, incluso peruanos, no hayan tenido conocimiento, al menos preciso, de qué era lo que podía estar pasando detrás. Y eso habrá que discutir caso por caso, y de ser el caso el fiscal tendrá que probar, ¿no?, si es que los socios tenían alguna participación. Muy bien, vamos a ver hasta dónde llega esto. Insistimos, esto no ha hecho nada más que comenzar, es la punta de la madeja, es la punta del iceberg nada más, y este caso nos va a entretener todo el año 2017. Ojalá que no impida pues retomar el crecimiento económico y otras actividades que necesitamos de todas maneras relanzar este año. Muchas gracias, doctor Caro. Muchas gracias, buen día. 7:17, una pausa muy breve, ya volvemos.